Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a la Caja de Pandora. Hoy estamos, por lo menos yo estoy muy contenta porque tengo el honor de tener aquí como invitado a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geoestrategia, analista internacional y sobre todo, un gran maestro para mí. Militar en la reserva, por supuesto, que se me olvidaba decirlo. ¿Y qué más? Pues nada, a escucharle porque hoy creo que nos va a dar una clase importante que debemos de tener en cuenta antes de hacer cualquier análisis o entender, como bien pone el título, qué es la geopolítica. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, pues un honor estar en este canal, que es jovencito, pero que ha Sí, empezado con gran pie, porque no es fácil conseguir entrevistar al general Jean Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia, y bueno, pues eso es un punto a favor del canal. Yo creo que es una forma de comenzar con buen pie, que se dice, ¿no? Es decir, entonces, muchísimas gracias. encantado de estar aquí. Se puede fumar aquí, ¿eh? Además es horario, no es horario infantil, o sea que podemos decir lo que nos dé la gana. Bueno, yo te lo agradezco porque cuando hablamos todos hablan de geopolítica, todos hablamos de geopolítica, pero son muy pocas personas las que definen esa palabra. Y por eso hoy me gustaría, a mí y seguramente a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que nos pudieras hablar de la geopolítica de esos territorios y de cómo ha ido cambiando, ¿no?, el tablero geopolítico. Bueno, ¿Cómo? vamos. Claro, Sí, es que yo quisiera que tú lo sí, explicaras un poquito. Porque aquí estamos todos en las redes, la gente ve 280 caracteres y se queda con un titular, pero yo creo que hay algo muchísimo más importante, como tú decías, ha vuelto la geopolítica. sí, exactamente. Ahora explico la frase ahora también. Mirad, una cosa importante, quizás no sea tanto saber qué es la geopolítica, que es una disciplina científica de las ciencias sociales, es decir, una rama de la geografía política que ha ido cada vez tomando mayor importancia y mayor autonomía desde el punto de vista científico. Quizá tan importante como saber qué es la geopolítica para un usuario normal, para un espectador normal, posiblemente sea tan importante o más saber qué no es la geopolítica. Es decir, Exacto. porque sabiendo qué no es, pues es más fácil identificar cuando se está hablando de geopolítica o se está hablando de otra cosa. Es decir, la geopolítica no son las declaraciones que realizan los políticos. La geopolítica no son los titulares de los periódicos simplemente anunciando o dando una noticia. La geopolítica no es opinar sobre un acontecimiento internacional. Nada de eso es la geopolítica. La geopolítica, como digo, es una ciencia social que tiene sus categorías, tiene sus leyes, tiene sus imperativos en el análisis, pues, como para todo análisis, pues hay que fundamentarse en una serie de cuestiones, de factores, ¿no? Los antecedentes históricos, los hechos crudos, tal como se producen, los datos fríos, y sobre eso, pues se aplican las categorías y las leyes de la geopolítica, y entonces podemos obtener, bueno, pues toda un análisis y de ese análisis todo ese marco teórico se puede aplicar una metodología que se aplica a cualquier acontecimiento que esté sucediendo a nivel internacional, y de tal manera que se pueda diagnosticar las causas de esos acontecimientos y hacer una perspectiva, una proyección de por dónde pueden evolucionar. ¿Para qué? Para que los que toman decisiones puedan hacerlo con un diagnóstico adecuado, con una visión de la realidad lo más certera posible. Es decir, la Con geopolítica más es una precisión. ciencia que ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, entonces cuando alguien, hay muchos programas por ahí ahora, habla de geopolítica, hay que atender a si se está cumpliendo esto, o simplemente se están dando opiniones, que pueden ser muy respetables, pero que no dejan de ser más que eso, que opiniones, ¿no? Es decir, o se está comentando las declaraciones de alguien, y más si es de un político, pues
uno ya está arriesgándose a que sea bueno, mentira y pura propaganda, ¿no? Entonces, en esas estamos. ¿Por qué hablamos del regreso de la geopolítica? Porque la geopolítica, a consecuencia de los hechos sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde que hasta ese momento era una ciencia con bastante fama, es decir, con grandes teóricos, de hecho, es decir, prácticamente en los 100 años que van hacia atrás desde la Segunda Guerra Mundial, esto cuando se desarrolló toda la geopolítica clásica. Entonces, a consecuencia de los hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, como digo, pues la geopolítica cayó en cierta mala fama, vamos a decirlo así. Por exceso de algo. Claro, porque se interpretaba que la geopolítica había sido una especie de recurso científico que justificaba el expansionismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con aquello, la teoría del espacio vital y todo lo demás, ¿no? Es decir, que era una mala lectura de las tesis de un gran geopolítico como era Karl Haushofer, que acabó en un campo de concentración, o sea, que previamente no era muy proclive a la utilización de sus teorías para el expansionismo imperialista, pero, bueno, pues así se relató después de la Segunda Guerra Mundial y digamos que la geopolítica cayó en desuso, excepto en las academias militares y en algunas cátedras de algunos países que realmente sabían lo que era la geopolítica y tenían intereses geopolíticos, como podían ser los Estados Unidos o la Unión Soviética. Y, bueno, podemos recordar grandes geopolíticos norteamericanos desde esa época, ¿no? Es decir, George Kennan, Zbigniew Brzezinski, Nikolai Spikman y también importantes geopolíticos rusos, aunque no se le llamaba por una cuestión ideológica, todavía no se le llamaba así en aquellos años de la Unión Soviética, posterior a la Guerra Mundial, pero luego hemos tenido, por ejemplo, autores como Primakov, ¿no? Es decir, que ha sido uno de los que ha construido la actual geopolítica rusa, ¿no? Bien, pues como digo, es decir, tras la caída de la Unión Soviética, tras el colapso de la Unión Soviética, hay un retorno de la geopolítica. Llega el momento unipolar, ya se pasa del mundo bipolar de dos bloques a un momento unipolar en el cual hay un solo bloque y de nuevo aparece la geopolítica. Y hoy se ha convertido de nuevo pues en algo que llena programas de televisión, páginas de periódicos y muchos canales en plataformas como esta, donde bueno, pues se habla mucho de geopolítica, ¿no? La mayor parte de las veces, hay que decirlo, sin dar nombres ni nada, pues yo tampoco quiero que nadie se ofenda, ¿no? Pero en muchas ocasiones realmente no se está hablando de geopolítica, ni siquiera saben lo que es realmente la geopolítica, y lo que hacen es interpretar pues, las noticias de internacional, bueno, pues, que no es criticable, sino simplemente que, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Es decir, Bueno, como tú decías y te he escuchado decir muchas veces, una cosa es opinar y otra es analizar. No tienen absolutamente nada que ver. Si nos vamos a la cartografía de Mackinder, al Big Data de hoy, ¿tú crees que ha cambiado algo radicalmente en la disciplina o algo ha quedado idéntico casi del siglo XIX? A ver, vamos a partir de un hecho, el que decían los clásicos, ¿no? Es decir, la geografía es el destino. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía determina el desarrollo de los estados. No es lo mismo, ni hubiera sido la historia de España, por ejemplo, no hubiera sido la misma, ni nosotros seríamos los mismos si España, en vez de estar situada geográficamente en el extremo oeste de Europa, pues hubiera estado situada en el sudeste asiático, en el Golfo de Guinea o en la desembocadura del Amazonas. Es así, eso es una cosa evidente y palpable para cualquiera. Por lo tanto, como la geografía marca esas determinaciones, de alguna forma hay leyes de la geopolítica clásica que siguen siendo vigentes, absolutamente vigentes, ¿no? Y toda esa parte, claro que sigue funcionando, sigue siendo útil en la actualidad. ¿Por qué? Porque la geografía no cambia así como así. El movimiento de las placas tectónicas en el planeta son millones de años. Es decir, No da tiempo.
tanto, es decir, mientras que la historia de las civilizaciones humanas, que estamos hablando, es decir, de 8 o 10.000 años antes de Cristo, es decir, ¿qué llevamos? 12.000 años. Es decir, el movimiento de los continentes son cientos de millones de años. Es decir, por tanto, la geografía sigue marcando, por supuesto, el desarrollo de las poblaciones en su espacio geográfico, que es el territorio, y conformando, organizándose, y de ahí surgen los estados, y por tanto la necesidad de seguridad y de ampliar ese poder del Estado, ¿no? La geopolítica al final se define por tres factores, tres ejes. El espacio geográfico, el territorio, en el que está una población que se organiza y al organizarse surge un poder. Modernamente es el Estado, ¿no? Es decir, y ese poder tiene, en función de esas leyes de la geopolítica clásica, dos imperativos obligatorios, ¿no? Como todo imperativo, ¿no? Es decir, uno es la seguridad propia y el segundo es, que también obedece a una ley geopolítica, el intentar aumentar ese poder. Porque cuanto más poder tengas, mayor será tu seguridad. Entonces, bueno, pues claro que Mackinder sigue siendo vigente, y lo único que ocurre es que con el desarrollo de las nuevas tecnologías y que han hecho que, digamos, la geografía global sea más pequeñita, desde el Curioso, punto de vista casi irónico, ¿no? Es decir, la geografía ahora es más pequeñita simplemente porque la velocidad de las comunicaciones es mayor, nada más. Es decir, se reduce el tiempo, no porque el planeta sea más pequeño ni la geografía sea más pequeña. Pero han aparecido, digamos, nuevos territorios, ¿no? Y esos nuevos territorios, bueno, pues ahora se conforma el espacio exterior, desde que se empezaron a lanzar satélites artificiales, naves estratosféricas, etcétera, e incluso proyectos de explotación en la Luna. Bueno, pues el espacio exterior también se convierte en un territorio geopolítico. Y luego está el ciberespacio, es decir, todo ese espacio virtual en el cual discurren datos a través de líneas que conforman una red por todo el planeta. Y ese espacio virtual también es un espacio geopolítico. Incluso recientemente podríamos hablar de la mente humana como espacio político, y tú has hablado de ello, la guerra cognitiva, en un espacio, en uno de tus programas, creo que el primero que hiciste sola. El primero sí, que aparecía en la caja por ahí oscura, sí. Bueno, pues es decir, la guerra cognitiva, donde la mente ya es un nuevo espacio y por lo tanto un nuevo territorio a conquistar, a tener en cuenta en la geopolítica. Entonces, ¿hay cosas nuevas? Claro que hay cosas nuevas, evidentemente, pero mientras la geografía siga mandando en ese aspecto que digo, las leyes geopolíticas de la geopolítica clásica van a seguir vigentes. Juan Antonio, hay la geopolítica versus geoeconomía versus geoestrategia. ¿Hay diferencias reales o esto ya lo hemos tomado como un marketing académico y que sea lo que Dios quiera, ¿no? No, hay diferencias reales. Lo que pasa es que, claro, es decir, ¿quién no puede interpretar bien esas diferencias? Pues aquel que conoce, el que conoce la disciplina, claro, ¿no? Y entonces el que no la conoce, pues acaba mezclando la geoeconomía con la geopolítica o con la geoestrategia y al final es todo un revolutum que lleva más a confusión que otra cosa. La geopolítica, es decir, como digo, si la vemos como una disciplina, es el estudio de cómo el espacio geográfico, es decir, el territorio, sus recursos, la ubicación donde está dentro de los continentes, influye en las relaciones de poder entre los estados. Cuando lo que hablamos es de cómo la geografía condiciona la competencia comercial, el control de los recursos, los flujos comerciales, las cadenas de distribución, estaríamos hablando de geoeconomía, porque realmente es cómo influye la geografía en la economía. La economía. Y cuando hablamos de geoestrategia, es una forma de geoestrategia, es decir, como de estrategia. Es decir, son cuando hablamos del diseño e implementación de planes y acciones para conseguir los objetivos de la geopolítica o de la geoeconomía. Es decir,
La geoestrategia ¿no? es una cuestión más práctica. Es decir, yo teniendo en cuenta, hago un diagnóstico geopolítico, y hago un análisis, realizo un diagnóstico, hago una perspectiva del tema y entonces el Estado determina, es decir, que hay que elaborar y diseñar una serie de planes geoestratégicos para conseguir esos objetivos geopolíticos. Es decir, la geoestrategia sería, bueno, pues un poco como en las doctrinas militares. La estrategia es la que, una vez marcados los objetivos, realiza los planes para alcanzarlos, ¿no? Entonces, como se ve, sí hay diferencia. Lo que pasa es que la diferencia es muy evidente para quien conoce la disciplina y muy confusa para quien realmente no tiene los conocimientos necesarios sobre el tema, ¿no? Y entonces, pues, acaba confundiendo, ¿no? Es decir, qué cosa que es normal y tampoco hay que decir... hay muy poco... Hay algo, bueno, si hablamos de la cocina del buen análisis, en la cadena de producción, dato, hipótesis, narración, ¿cuál sería el protocolo? Porque si te pregunto cuál es el tuyo, no sé si nos lo vas a contar, pero ¿cuál sería el protocolo para que ese sesgo no contaminase a ninguno de los eslabones en la cadena? Bueno, como he dicho, a ver, el análisis geopolítico obedece a una metodología, no lo que uno se quiere inventar, obedece a una metodología. Y para esa metodología tú tienes que tener una serie de conocer los antecedentes históricos ante cualquier acontecimiento. Imagínense ustedes el que quiera. La guerra de Marruecos en España, el protectorado de Marruecos en los años 20 del siglo pasado. Bueno, uno tiene que conocer los antecedentes históricos. Luego tiene que tener los hechos, conocer los hechos que están ocurriendo. Los datos fríos, es decir, porque los hechos muchas veces nos dicen cómo está pasando, lo que está pasando, pero no la magnitud. La magnitud te dan los datos fríos, ¿no? Entonces, una vez que se dispone de eso, pues ya se puede aplicar la metodología y tú puedes efectivamente realizar el análisis, ¿no? Claro, los antecedentes históricos, pues es una cuestión que el analista geopolítico tiene que estudiar. Los hechos le tienen que llegar, tiene que ser informado. Y los datos muchas veces los tienes que buscar en fuentes abiertas y demás, ¿no? Es decir, lo fundamental es la selección de las fuentes. Eso es decir, el librito, es decir, que hay que tener, es decir, es tener llevar a cabo una buena selección de fuentes, porque de ahí te van a venir los datos, en esas fuentes vas a poder conocer más o menos los hechos por esas fuentes, y tienes que tener una bibliografía histórica donde tú puedas estudiar esos antecedentes históricos. Y entonces, a partir de ahí, ¿no? Y ya digamos que dispones de la base para poder aplicar la metodología y el análisis geopolítico, ¿no? Entonces, yo creo que la selección de la fuente, y claro, lo de la selección de las fuentes no es una cosa baladí. Es decir, hay quien coge y todas las mañanas lo que hace es leerse Bloomberg, Financial Times, Reuters, Washington Post y New York Times. Bueno, pues es la misma fuente toda. Todas están englobadas en la misma. Todo eso es una fuente, porque es la misma. Es la misma. Es de la que viene de las grandes corporaciones anglosajonas y sus agencias de noticias. Con lo cual van a estar sesgadas totalmente. Es decir, a ver, si uno quiere tener más perspectiva, tiene que buscar otras fuentes. Esas fuentes podrán ser medios de comunicación de otros países. Turcos, indios, japoneses, de otros países. Tendrá que buscar por fuentes abiertas muchas veces en universidades, es decir, las páginas web de universidades, de bases de datos que están disponibles, es decir, por supuesto, y para conocer los antecedentes históricos, pues a veces hay que tirar de más de un autor desde distintas perspectivas, porque si no, tu conocimiento de la historia va a ser absolutamente lineal y no es que vaya a estar equivocado, pero sí, evidentemente, es como si miramos con un solo ojo.
Es decir, va a No, estar no, todo. la línea temporal estaría tocada por algún lado, desde luego. Claro, pues la selección de fuentes yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y donde lamentablemente más se equivocan toda la gente que comenta sobre geopolítica, porque claro, a ver, ¿qué dice? Escuchemos a Donald Trump. Bueno, pues es que eso no es una fuente. Donald Trump no es una fuente. Donald Trump es un señor que ha escrito un tuit hoy, mañana escribe otro, se contradice con el anterior, 4 horas después vuelve a cambiar de posición y después suelta una butad o una bravuconada o una fantochada. Entonces eso no es una fuente seria, por Dios. Es decir, y eso son las cosas las que hay que tener en cuenta. A veces uno puede decir, no, pero en las palabras de un político, de un presidente de gobierno, leyendo entre líneas y demás, pero vamos a ver, si casi no sabemos lo que es la geopolítica ni aplicar la metodología del análisis geopolítico, O encima para ir vamos entre a líneas. hacer que se pongan a interpretar las palabras de un señor al que solo han visto por televisión y un rato. Absurdo. Está pasando, está pasando. Sí, Esas sí. fuentes abiertas, las filtraciones, el UMINT, ¿con qué regla de oro distinguirías tú el diamante del ruido? Porque precisamente estamos hablando de esto y además de esto, perdona, muchas personas no quieren leer lo de otros medios porque esos medios no van acordes a sus consignas, con lo cual ahí hay también un muro. Sí, así es. A ver, hay que decir que el 85% de la información está en fuentes abiertas. ¿Eh? Y luego hay un 15% de fuentes, o sea, la inteligencia humana, los espías de toda la vida, ¿no? O porque nos llega por filtraciones de documentación sensible o clasificada, que de alguna forma se filtra. Recordemos Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, pero, a ver, para hacer un análisis, hay que tener en cuenta que, salvo que estés en un alto estado mayor, tampoco el análisis tiene que ser súper riguroso. Es decir, no te estás jugando la guerra mundial. Entonces, es decir, que para cualquier analista yo creo que simplemente con las fuentes abiertas tendría que valer. Lo que pasa es que hay que saber buscar. Hay que saber Todo utilizar. está, tú Claro, siempre lo dices, todo está ahí, solo hay que claro. buscarlo y Hay que encontrarlo. buscarlo, ¿no? Y buscarlo bien, y luego tener las herramientas conceptuales suficientes para interpretarlo adecuadamente, ¿no? Pero todo suele estar ahí. Si tuviéramos que decir, bueno, ¿y cómo comprobas si realmente estás realizando un análisis bueno? Hombre, pues cuando haces la prospectiva, hay una cosa en geopolítica que decimos, se abre lo que se llama el cono de escenarios posibles. Cuando se hace un análisis geopolítico y dices, bueno, a futuro se pueden dar los siguientes escenarios, A, B y C. A cada uno le asignas un porcentaje de probabilidad, ¿vale? Y ahí se abre ese cono de escenarios. A corto plazo puedes percatar de si estás acertando. Y entonces eso significa que el análisis que has hecho tiene un alto grado de fiabilidad. A lo mejor no es exacto del todo, pero tiene un alto grado de fiabilidad. Y eso, para quien tiene que tomar decisiones o tiene que explicar lo que está ocurriendo, es muy importante. A más largo plazo, ya es el grado de incertidumbre es muy alto, ¿no? Por ejemplo, a 20 años, voy a hacer una perspectiva de 20 años. Lógicamente, el grado de incertidumbre, y más con la actual velocidad de las comunicaciones y, por lo tanto, de los acontecimientos, es decir, tiene un alto grado de incertidumbre, lo cual no quiere decirse que igual no se acierte. Manuel Todd, por ejemplo, acertó en un libro sobre el futuro colapso de la Unión Soviética y ocurrió. Es decir, que pero claro, hay que ser muy riguroso y también tener esa Totalmente. capacidad de anticipación, ¿no? Es decir, hacer un análisis de anticipación en el cual, bueno, encima acierta, ¿no? Eso indica que ha hecho un buen trabajo. Es decir, ahí es como podemos medir si realmente estás acertando, ¿no? Por ejemplo, yo cuando se empezó a hablar de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania hace ya más de un año, yo escuchaba a quien decía, a la guerra se va a acabar ya. Ya se comienzan las negociaciones y a esto le quedan ya 4 días. Yo decía que no. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, lo mismo. Lo decía el propio Donald Trump. Esto lo Lo acabo decía yo en su campaña. en 24 horas, decía, ¿no? Es decir, bueno, pues no. Es decir, no. Y luego dijo que en 100 días. Pasaron los 100 días y no.
Y podemos seguir viendo, pues uno analiza Sí, el escenario, no sé. esto va a seguir durando. Es decir, entonces, claro, puedes equivocarte, ¿no? Es decir, ¿qué se te ha pasado para que, habiendo acertado hace un año, hace 6 meses, hace 8 meses, hace 6 meses, ahora te equivocas? Pues, algo se te ha pasado por alto y, por lo tanto, has errado, ¿no? Es decir, pero el análisis se hace así. Es decir, hay veces que te equivocarás, pero el análisis se hace así. O sea, bueno, si hay una buena base, Juan Antonio, si hay una buena claro, base es más fácil no equivocarse. claro, pero fíjate, es decir, cuando uno lo único que se fija en las opiniones, en las informaciones manipuladas, que hay muchas, en las campañas de intoxicación o en la propaganda, bueno, pues es decir, que no vas a acertar, salvo como dice el dicho, ¿no? Todo reloj parado da la hora exacta 2 veces al día. ¿No? Entonces, sí, claro, vas a acertar de suerte, como quien dice aquel, ¿no? Claro, cuando se te paró a las 4 de la mañana, cuando efectivamente llegó a las 4 de la mañana, el dio la hora exacta, ¿no? Es decir, o sea, claro, sí, pero eso no es un análisis. Totalmente. Bueno, la geopolítica se ha vuelto mainstream. ¿Cuáles serían las ventajas y peligros, por ejemplo, de que TikTok hable de Herland y flujos marítimos, por ejemplo? A mí esto me asusta, ¿eh? Bueno, es Y que está pasando, ¿eh? sí, pero puedo decir, porque a veces se oyen campanas, pero no de qué iglesia vienen las campanadas. Es decir, han escuchado a algunos expertos en geopolítica hablar pues, del Herland, del Rimland, de la Tierra y el mar, el Nomos de la Tierra, de la Isla Mundo, conceptos geopolíticos, y sin saber realmente qué es lo que significan y cómo se aplican, pues lo sueltan, ¿no? Es decir, pero claro, esta es la vulgarización típica de un mundo donde poco menos que tienes que exponer una tesis doctoral en 248 caracteres. Bueno, esto es ridículo. Lo que hablábamos al principio. Claro, esto es ridículo. El análisis geopolítico lleva tiempo, lleva trabajo y luego lleva trabajo saberlo exponer. Saberlo exponer porque salvo que estés ante una audiencia académica, tienes que intentar que un espectador, que un usuario normal, un lector, te entienda. Y entonces, es decir, al final tienes que dar mucha información, tienes que, de alguna manera, dejarle los conceptos claros, que los pueda asimilar. Y entonces, a lo mejor sí, pero si no, pues si lo que tenemos son mensajes de TikTok, SMS y WhatsApps, pues así no se puede hacer geopolítica. Eso Nada, ya... la historia de Roma en cuatro pasadas. Sí, sí. Bueno, hay muchos vídeos que podemos ver en las plataformas donde Sí, efectivamente eso puede de historia de Roma en 15 minutos. absolutamente. Claro, historia de Ahora, Roma en 15 minutos, claro, y uno se hace cirujano en 3 vídeos de 10 minutos. Pues no queda usted en sus manos, ¿eh? Porque, claro. te puedes dar por muerto ya. Referente a lo que estamos hablando, por ejemplo, un mal análisis cuesta vida. A mí me gustaría que recordaras algún caso, porque yo creo que poniendo ejemplos y casos es mucho más fácil de entender todo, o yo lo preferiría así. Sí, mira, Alma, el caso más sencillo que además todo el mundo tiene en la cabeza, porque desde hace 3 años prácticamente la geopolítica mundial eh, vamos, está enfocada en ese caso, es lo que ocurre la guerra en Ucrania. Observar que digo que no la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en un momento determinado, ya desde 2007, con un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich del presidente Putin. Posteriormente, a partir de 2012, con la intervención rusa ya en Siria para detener lo que era otro acto más de eso que se llamó Primavera de las Árabes, que era eliminar los gobiernos laicos del mundo árabe. Luego vino el 2014, el golpe de Estado en Ucrania. Y en medio de todo este tiempo, había una alianza militar que se iba expandiendo hacia las fronteras de Rusia. Entonces, en un momento determinado, diciembre de 2021, Rusia ya pone pie en pared y manda un memorándum a Washington
y a Bruselas, al cuartel general de la OTAN, exigiendo y pidiendo que se iniciaran negociaciones para un tratado de seguridad colectiva en Europa, en base a las actas de Helsinki, y que dieron origen a la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, y en base a las promesas que están documentadas, aunque algunos no se quieran enterar, las promesas que se le hicieron primero a Gorbachev y después a Yeltsin, de que la OTAN no se expandiría una pulgada más allá de Alemania. Bien, nada, eso se cumplió y Rusia envía este memorándum, diciendo en el memorándum que si no se acometía esto, no le quedaría más remedio por seguridad nacional que tomar una solución técnico-militar. Es decir, todo el mundo, tal cual, estaba avisado. Todo el mundo estaba avisado. ¿Qué ocurrió? Pues que el análisis geopolítico que hicieron en Washington y en Bruselas fue poco menos. No se van a atrever. Pero si Rusia es muy débil, si tiene un PIB como Italia, empezaron a decir todo este tipo de majaderías a las cuales ya nos tenían bastante acostumbrados. En 3 años se han ido superando a sí mismo permanentemente. No hay día que no se superen. Entonces, bueno, el resultado de ese mal análisis político fue que Rusia inició la operación militar especial en Ucrania y que ya, más allá de decir, ya 3 años, como quien dice, pues ha resultado en cientos de miles de muertos, un país destruido, 8 millones de refugiados, un desastre. Esas son las consecuencias de un mal análisis geopolítico, cuando hubiera sido muy sencillo haberse puesto a negociar ese tratado de seguridad colectiva. Pero claro, cuando ya se tenía la intención desde el principio de que esto acabara mal, y prueba de ello hay en cuando se retiran del Occidente, y Estados Unidos se retira de los tratados de armas estratégicas, de armas de alcance medio, de armas convencionales, de tratado de cielos abiertos, etcétera, etcétera. Es que ya denota una intencionalidad de ir a obtener una ventaja estratégica, es decir, por cálculo político, una ventaja estratégica sobre Rusia con el tema de Ucrania. El resultado es que 3 años después da la sensación de que precisamente va a ser al revés. Quien va a acabar obteniendo un resultado estratégico va a ser Rusia. Porque, por desgracia para Ucrania, la OTAN está perdiendo la guerra. Entonces, fijaros lo que significa hacer un mal análisis, un mal diagnóstico geopolítico a la hora de la toma de decisiones. Y hay algo importante que tú estás comentando, que yo estoy tomando nota, de todos esos avisos que mucha gente no nos dábamos cuenta porque no están en el día a día, de todas esas señales hasta llegar al día. Claro, fíjate, había avisos incluso previos, porque si uno tira, por ejemplo, a informes y análisis realizados por la RAND Corporation, por Atlantic Council, por la Brookings Institution, etcétera, que son laboratorios de ideas del establishment norteamericano, desde antes de la intervención rusa en Ucrania, es decir, ya iban elaborando toda una serie de posicionamientos de cómo aislar a Rusia, de cómo hacer que el régimen cambiara, etcétera, etcétera. Es decir, había ya una campaña clarísimamente de choque y enfrentamiento con la Federación de Rusia. ¿Por qué? Porque se sale de los canales por donde quieren que discurra la evolución del mundo en ese orden unipolar. Bueno, pues el Estados Unidos es la potencia hegemónica. Pues la verdad es que muy interesante lo que acabas de decir, como todo. Hay unos indicadores de alerta temprana, precisamente en este caso estabas hablando de ellos. ¿Cuáles son tus 3 variables fetiche, por decirlo de alguna manera, económico, militar, social, para anticipar un conflicto antes de que llegue a los periódicos? A los periódicos digo versus redes sociales. Sí, a los medios de comunicación generalistas. Bueno, imagino que dependiendo a qué autor geopolítico, a qué analista geopolítico le preguntes esto, puede haber distintas soluciones. Yo, los principales indicadores de alerta temprana que yo considero, y hasta el momento me han dado buen resultado, es, primero, cuando hay movimientos económicos que no te explicas. Es decir, cuando
hay entrada, hay, yo qué sé, una subida en los mercados de empresas de armamento o de empresas de energía, o cuando baja mucho el petróleo, o cuando ciertos fondos de inversión van a comprar determinadas empresas. Es decir, hay una serie de movimientos económicos que te indican algo y conviene estar atentos. ¿Mm? Por ejemplo, si aumenta el oro es que el mundo del dinero busca refugio, algo va a pasar. Sí, es sencillo. Es decir, entonces, para que, bueno, también es verdad que analizar los movimientos económicos a veces es complejo, ¿no? Es decir, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay buscar analistas económicos que sepan bien lo que están viendo y que puedan dar una idea de, como digo, son fuentes abiertas, pueden dar una idea de por qué pueden estar produciendo esos movimientos económicos. El segundo indicativo es cuando comienzan las campañas mediáticas, cuando toda una serie de grandes medios de comunicación, públicos y privados, que obedecen generalmente a las mismas élites corporativas que sostienen los gobiernos donde están esos grandes medios de comunicación. Por ejemplo, los medios occidentales y los gobiernos occidentales con sus organizaciones supranacionales como la Unión Europea, la OTAN, la AUKUS, lo que sea. Es decir, cuando tú ves que comienza una campaña mediática, es porque ya en algún sitio se han tomado decisiones que van enfocadas a una determinada contradicción geopolítica o un conflicto. Y el tercer indicador, lo he dicho antes, es cuando tú empiezas a ver los think tanks de reconocido prestigio, es decir, bien untados de dinero para que realicen informes previamente para las élites que tienen que decidir. Ad hoc. Entonces, cuando esos think tanks empiezan a hacer informaciones sobre China, sobre la situación de los uigures, ese es otro indicativo de que si se están elaborando esos informes porque alguien los ha solicitado, luego algo hay detrás. La cocina de la que hablamos ya se está cocinando algo. Claro, claro. Yo creo que esos tres indicadores son los que nos pueden decir, como alerta temprana, por dónde puede aparecer un conflicto. No siempre, entre otras cosas, porque tampoco sabes cuándo se va a producir. Es decir, estas cosas se hacen, llevan su tiempo, ¿no? Pero sí que puedes, si a eso le unes que conoces la geopolítica y dices, bueno, es que en tal sitio hay fracturas geopolíticas, hay contradicciones y además va acompañado de toda una serie de variables, como por ejemplo que exista un estrecho determinado, un paso determinado, un canal determinado, un río importante, unas fuentes de energía, unas minas de materia, de metales raros. Claro, si tú consigues unir todas esas variables, entonces puedes llegar a predecir que ahí tarde o temprano vamos a acabar viendo un conflicto. Hay algo, Juan Antonio, que estamos hartos todos los días de ver, que son los bulos y a la velocidad que van. Pero tiene que haber un manual antibulos, por lo menos una checklist, como digo yo, que tú tienes para desmontar, aunque como siempre dices también, es muy difícil porque nos las cuelan todos los días. Cómo desmontar una fake news geopolítica, no te voy a decir en menos de 10 minutos, pero que no pase una mañana entera. Hombre, cuando aparece alguien, verán ustedes, le voy a hablar, voy a hacer un análisis geopolítico sobre algún acontecimiento que está ocurriendo o que se ve que va a ocurrir o hay amenaza de que pueda ocurrir. Yo creo que hay que fijarse justamente en todo lo contrario de lo que venimos diciendo. Es decir, cuando veo que solo hay declaraciones, titulares de prensa, no se dan fuentes contrastables y hay coordinación entre muchos y muy diversos medios, incluso de distinta ideología o distintas ideas políticas y demás, hay que ponerse a pensar que eso, es decir, no que no era nada de verdad, pero que hay una carga de manipulación o intoxicación o falsificación de la realidad muy importante.
Es decir, por eso el valor que tiene la geopolítica como ciencia sería, hombre, enseñar precisamente al analista geopolítico a utilizar todas esas otras herramientas, porque si solo se va a fijar en esto, en los titulares de prensa, en las declaraciones, en las opiniones más o menos, yo qué sé, pues de gente con con prestigio público, que no quiere decir que tenga prestigio académico, simplemente que es conocido, que es famoso. Es decir, bueno, pues si solo te vas a fijar en eso, o por el cargo que tienen, o cosas ahí, bueno, pues entonces, mal asunto. Yo creo que, y además, si a esto le unes en los tiempos que corren, que te pueden falsificar imágenes por deepfakes, que te pueden falsificar fotografías, que te pueden falsificar la voz de alguien, entonces hay que ser muy cuidadoso y, por tanto, exigir algo más que una simple fotografía, unas simples imágenes, unas simples declaraciones, un comunicado oficial. No, hay que exigir algo más. Y ese algo más muchas veces significa ir a una multiplicidad de fuentes, a ver si concuerdan datos, y cosas así, porque es que si no es imposible. Hay herramientas demográficas, hay herramientas sociológicas, hay herramientas psicológicas, estadísticas y demás, para intentar al menos reducir el riesgo de que te engañen. Aunque ese riesgo Claro. va a existir, ¿no? Pero, Lo hay, ¿eh? Lo hay grande, ¿eh? Te puedes fumar el cigarro ya porque yo ya... Mientras te voy a hacer una pregunta que va a ser muy divertida. ¿El tablero del 2025, multipolaridad real o eslogan mediático? Siempre estamos con lo mismo. ¿Cuáles crees que son los actores emergentes que se están redibujando las líneas? El eje de Estados Unidos, China-Rusia, China-Rusia. a ver, ese eslogan, bueno, todo al final de todo se puede hacer un eslogan. Se hace del fútbol, del corazón y de cualquier cosa se puede hacer un eslogan. De la política también. Pero aquí hay una realidad. Hay una realidad. Y la realidad es que a nivel global, en la geopolítica global, hay una contradicción fundamental, una contradicción principal que decimos, que es la aparición de potencias emergentes capaces de confrontar con la potencia hegemónica. Desde el colapso de la Unión Soviética vivimos un momento unipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una única potencia hegemónica. Esa potencia hegemónica son los Estados Unidos, unidos al mundo anglosajón, y luego toda una serie de aliados o vasallos, como lo quieran llamar, pues parece más a vasallos que otra cosa. Y bueno, pues durante 2 décadas han disfrutado del dominio absoluto para hacer y deshacer en el orden internacional. Pero en esas 2 décadas han ido apareciendo potencias emergentes. Y esas potencias emergentes confrontan. ¿Y qué buscan? No buscan, como decir, el dominio del mundo, como alguno puede pensar. No, buscan su lugar en un nuevo orden internacional, que por tanto dejaría de tener un único polo y tendría que dividirse en una serie de polos. China y Rusia son los más evidentes, pero son los más evidentes hoy, a futuro y no muy largo, van a ser también India o Brasil, Indonesia y Irán. Claro, es decir, van a Turquía, y van produciendo polos. La Unión Europea tendría que haber sido un polo, ¿no? Para que, bueno, en esta ruina, es decir, aquí no se puede hacer nada. Pero esto tiene que haber sido otro polo. Entonces, la contradicción entre ese mundo multipolar emergente y ese mundo unipolar que quiere mantener su hegemonía es lo que hace que exista a nivel global un choque geopolítico. Y ese choque geopolítico en el que se está jugando, Estados Unidos se juega su hegemonía, se convierte en esa contradicción principal y bueno, pues es una fractura geopolítica en la cual, que es muy peligrosa porque se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos geopolíticos. Voy a citar los 2 fundamentales. Es decir, uno es lo que se denomina el poder relativo de los estados. Cuando una potencia emergente está apareciendo, su poder relativo respecto a la potencia hegemónica es muy pequeño.
¿Cuál es entonces la salida? ¿Cómo aumentar su poder relativo? Aliándose con otras potencias emergentes y arrastrando además a otra serie de países que puedan sumarse. Y es lo que vemos hoy con los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, la Alternativa Bolivariana de las Américas, Mercosur, es decir, toda una serie de estructuras supranacionales en la cual países de lo que se llama el sur global van convergiendo para poder aumentar su poder relativo y poder competir, poder enfrentarse, poder confrontar con la potencia hegemónica y sus aliados. O sea, la geopolítica sería la misma porque el territorio es el mismo, sería la unión para el tema económico y para el tema de estrategia. Sí, para el tema En económico, esas dos partes. económico, político, diplomático, Diplomático, exacto. seguridad, claro, de seguridad. Es decir, claro, es decir de alguna forma, fíjate lo que ocurre en África, ¿no? En muchos países que se han quitado los últimos rescoldos de dominio colonialista y, claro, ¿a quién se acercan? Pues a una de las potencias emergentes, porque los otros ya saben lo que es, lo han sufrido durante 2 siglos o más, en algunos Y ahora casos. ya como que pueden elegir, como el otro día comentaba. Y entonces, y la otra cuestión que se pone también en marcha en estas circunstancias es lo que se llama la trampa de Tucídides. Tucídides, historiador griego, escribió La guerra del Peloponeso y entonces dijo que cuando el miedo de Esparta, que era la potencia dominante, al avance de Atenas, fue el que produjo la guerra del Peloponeso. Dicho el lenguaje de hoy, el miedo de los Estados Unidos a perder su hegemonía global es lo que puede provocar una posible tercera guerra mundial en la cual hay indicios de que ya estaríamos. ¿Y cuál es lo peligroso de la trampa de Tucídides? Bueno, pues hay un estudio empírico de Graham Allison, profesor de Harvard, en el cual estudió una situación similar a esta de Tucídides o a esta que vivimos en los últimos 500 años y le salieron que en 16 ocasiones nos vimos en estas circunstancias. De las 16 ocasiones, en 12 se acabó una guerra generalizada. Y en 2 de ellas, Allison no lo ha considerado guerra, pero desde el punto de vista geopolítico sí habría que considerarlo. La Guerra Fría, por ejemplo. Claro, no hubo la existencia del arma nuclear y de la destrucción mutua asegurada impidió que aquello fuera una guerra caliente, pero fue una guerra. Con lo cual, posiblemente estaríamos hablando de 14 de 16. Es para hacérselo pensar y estar preocupados. Es decir, Sí, y además bastante. Bueno, hay una forma de explicar, y yo la he oído en alguna ocasión, por qué hay zonas a las que todos quieren acceder, zonas como muy dulces, ¿no? Para todos, a nivel de poder. Y una de ellas, por ejemplo, es la zona de Israel e Irán. Por ejemplo, en esa escalada intermitente, ¿no? ¿Hasta qué punto esta guerra de promesa verdadera modifica el equilibrio regional o solo mueve una aguja mediática? No hemos hablado de la zona Harkland, toda esa historia de yo levantando las manos aquí como si estuviera en la radio, esas zonas tan calientes y tan queridas para todos. A ver, es decir, la zona del Oriente Próximo o África Occidental, perdón, Asia Occidental, como le dicen algunos, bueno, pues es una zona de altísima importancia geopolítica, de muchísima importancia geopolítica. Es la única zona del mundo que da a 5 mares. Por eso se la llama Pentalasia. Mar Caspio, Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar Rojo y Golfo Pérsico con la salida al Índico. Es una zona donde hay pasos fundamentales. Hormuz, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Suez, el estrecho del Bósforo, los Dardanelos. Es una zona donde está ahora mismo, de donde se obtiene ahora mismo prácticamente el 25% de la energía, es decir, a través del gas y del petróleo que hay en la zona. Y es una zona donde, por todo eso, hay toda una serie de actores que quieren aumentar su poder relativo, su peso. Con lo cual es una zona de absoluta fractura geopolítica, que además está
en el Rimland. ¿Qué es el Rimland? Para entendernos. Bueno, pues en la geopolítica clásica se decía que la gran parte de las tierras emergidas conformaban la isla mundo, que era todo el continente euroasiático más África. Bien, pues el control de todo ese gran territorio estaría quien tuviera el control, quien pudiera controlar lo que se llamaba, Mackinder llamaba el corazón del mundo, el Herland, que es esas zonas inaccesibles que están entre el este de Europa y Siberia. Claro, eso, ¿quién lo controla? Potencias terrestres. Da igual si son los mongoles, el Imperio Ruso o la Unión Soviética. Con lo cual, las potencias marítimas, ¿qué pueden hacer para contener las potencias terrestres del Herland? Pues crear una zona de contención alrededor de ese Herland para no dejarle pasar, digamos, para no dejarle crecer, no dejarle expandirse. Esa zona es la que se llama el Rimland. Y es una franja que va desde el norte de Europa, pasa por Europa del Este, entra en el Cáucaso, Oriente Medio, Oriente Próximo, pasa al sur de Asia, mar de China, mar de Japón, y ahora ya sube hasta el Ártico. El Ártico se ha convertido en otra zona del Colosa. Claro, y entonces toda esa zona, que es zona de choque, de fractura geopolítica, es donde se producen casi todos los conflictos que vemos. Observemos Europa, Ucrania, en esa zona. La cuestión de Taiwán, en esa zona. La cuestión de las Coreas, en esa zona. El tema del Ártico, vamos a ver. Y también está la cuestión del Cáucaso y el Oriente Próximo, Pentalasia. Y bueno, pues ahí existen una serie de actores. Y claro, para analizar realmente lo que pasa ahí, más allá de los titulares, de estas cosas de Israel ataca, no sé qué, Irán responde con mis... En fin, todo eso está muy bien para el día a día, ¿no? Pero hay que entender que los problemas no vienen desde el 13 de julio, desde junio, cuando Israel atacó a Irán, 13 de junio. Los problemas no vienen desde el 7 de octubre, cuando el ataque de Hamas al sur de Israel. Los problemas no vienen de la guerra del Líbano de 2006, ni de la guerra del Yom Kippur de 1973, ni la guerra de los 6 días de 1967. Los problemas vienen de antes. Podemos ponerle un punto de inicio, 1947, creación del Estado de Israel, por medio de una resolución de Naciones Unidas donde se tenía que haber creado también el Estado palestino, ¿no? Vale, puedo poner ese inicio. Podríamos ir más atrás, la declaración Balfour en la Primera Guerra Mundial. Lo que quiero decir es que para conocer lo que ocurre en todo Oriente Próximo hay que entender lo que ha ido pasando. Si no, da la sensación que esto es, bueno, pues no sé, una pelea de taberna, en la cual unos días salen cabreados unos y otros y entonces se pegan. No, esto no es una pelea de taberna. Aquí hay hace semanas. Importantes intereses geoeconómicos, importantes intereses geopolíticos, y esto tiene mucho más enjundia. Y los actores que están ahí funcionando son Turquía, porque Turquía tiene quiere hacer su propio corredor de desarrollo para atraer toda esa energía de la península arábiga, de las petromonarquías y demás, pasando por Siria a Turquía para salir al Mediterráneo y convertirse en el gran hub energético. Ahí tiene intereses Arabia Saudita, por lo mismo, porque quiere también dar salida a todos esos productos suyos y de las petromonarquías. Ahí tiene importantes intereses Israel, no solamente porque sea un baluarte de los intereses geopolíticos norteamericanos en la zona, sino porque también quiere que ese corredor, que lo llaman el NEOM, los saudíes, ese corredor pase por Jordania a Israel y acabe en el puerto de Haifa. Y, por supuesto, hay un actor que es Irán, que confronta previamente por razones ideológicas, religiosas, culturales y geopolíticas y geoeconómicas con los otros actores. Con lo cual, no nos engañemos, va a seguir siendo una zona muy conflictiva en el futuro. Una fractura. Ni los acuerdos de Abraham, es decir, cada actor ahí va a jugar sus cartas. Estamos viendo lo que ocurre en Siria entre los sectores pro-turcos y
y las maniobras israelíes para hacerse con el sur de Siria, está el plan Ginon israelí para intentar balcanizar todos los estados que le rodean, porque en última instancia ellos piensan en el gran Israel, está el eje de la resistencia que en su parte norte Irán intenta reconstruirlo de alguna forma, Yemen, que es un actor de Irán, controla el estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, hay ahí muchos intereses cruzados. Y además las potencias emergentes también juegan su papel. Hay bases rusas, hay muchas bases norteamericanas, hay bases chinas en Djibouti y barcos chinos que controlan y juegan su papel en el Mar Rojo. Es decir, a ver, es un ejemplo de libro lo que ocurre en el Oriente Próximo, y es complejo, es complejo. ¿No? Esto no es una cosa que se pueda resolver ahí haciendo un crucigrama en 10 minutos y decir, mira, ya, yo haría esto, ¿no? Es decir, agárrame el cubata que verás cómo lo soluciono yo, ¿no? Agárrame el cubata. A lo Trump, efectivamente. Sí. A lo Trump, a la remanguille, como dicen. Sí. Ucrania, evidentemente, desgaste, estancamiento, vía diplomática. Yo no sé qué variable no militar, energía, opinión pública, finanzas, crees que decidirá este desenlace. Ya no te voy a preguntar cuándo crees que será el desenlace. No, el desenlace lo va a producir la cuestión militar. Y te digo por qué. Porque una cosa son los planes que pudiera tener Trump, que yo creo que los tiene incluso, de decir, bueno, aquí hemos metido la pata, nos hemos metido en una guerra que vamos a perder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Recuperar la inversión. Por eso Trump decía, tienen que pagar 350.000 millones, es decir, recuperar la inversión y hacer negocio. Hacer negocio vendiéndole armas a los europeos para que se las compren. Es decir, en todos los pueblos hay un tonto, en Europa hay muchos. Y luego está el hecho de, bueno, si yo puedo llegar a acuerdos con Rusia, a lo mejor me interesa. Para eso hay que acabar la guerra. Entonces, bien, eso es un poco la intención norteamericana. Pero claro, los acuerdos con el régimen títere de Zelensky, en el cual poco menos que le vendía toda Ucrania, pero claro, la mayor parte de las industrias, minas y demás, resulta que ya están bajo control ruso, pues poco va a haber para sacar. Había más cosas, por ejemplo, el uso de los gasoductos y oleoductos que venían de Rusia, pasaban por Ucrania y traían gas y petróleo a Europa. Eso podía ser gestionado por empresas norteamericanas, con lo cual los tontos europeos acabarían comprando el gas ruso y el petróleo ruso y soltando un beneficio a las empresas norteamericanas. Entonces, yo creo que estos factores, claro que pueden influir, pero la situación, tanto dentro de la propia administración norteamericana, porque están los sectores neoconservadores belicistas, como lo que ocurre dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea y desde la City de Londres, al menos de momento no hay señales de que vayan a permitir que haya un fin de la guerra que ahora mismo significaría la derrota de la OTAN. Porque nunca ha habido una guerra de Ucrania. Lo que ha habido es una guerra en Ucrania, de una guerra de la OTAN contra Rusia. La guerra comenzó un 22 de febrero de 2022. En el mes de marzo ya se había negociado un acuerdo de paz que se había firmado en Estambul y que lo único que daba era la ratificación en Kiev. Y se presentó Boris Johnson, ordenado por Biden, a decirle al señor Zelensky que no podía firmar ese acuerdo y que la guerra debía de continuar. A partir de ese momento, no es Ucrania quien va a la guerra. Ucrania sufre las terribles consecuencias, claro, porque es el teatro de operaciones militares, pero ya no es la guerra de Ucrania. Es una guerra de la OTAN en Ucrania. Entonces, la consecuencia de la derrota, de una victoria rusa, es la derrota de la OTAN, que puede incluso arrastrar a la propia existencia de la Alianza Atlántica. Fijaros si es importante el asunto. Por eso, yo no sé, yo no tengo acceso a los planes del Estado Mayor ruso, ¿no? Es decir, hay analistas que sí los tienen, tienen acceso a todos los planes. Aquí te quede claro que tú no los tienes. Sí, pero yo no los tengo, ¿no? Pero me da la sensación de que en estos momentos, con una iniciativa estratégica de hace más de un año,
creo que Rusia va a seguir hasta conseguir los objetivos que se ha previsto. Pues nada, habrá que seguir al tanto casi al minuto. Posiblemente ya no queden muchos meses de guerra, ¿eh? A lo mejor puede ser, pero el Estado ucraniano es un Estado en descomposición. Entonces, puede ocurrir algo en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses. Y si no, pues será un año y pico. Pero... Lo que sí es curioso, Juan Antonio, lo habrás visto estos días, es que los medios de comunicación del relato europeo ya comienzan a tirar por tierra a Zelensky. Entonces, a mí eso cuando yo lo empecé a ver el otro día, dije, bueno, si ya ellos empiezan a hacer esto, cuando al principio todo el mundo aplaudía y todo el mundo apoyaba y le tenía le llevaban en parihuelas, y ahora de repente todo el relato se viene abajo. Eso es llamativo. No, Zelensky es un hombre muerto. A ver, no sé, un cadáver político. No sé si físicamente, ¿no? Pero es un hombre muerto. Es decir, políticamente está muerto. Es evidente, Estados Unidos lo quiere cambiar. ¿Por qué? Porque mientras esté Zelensky no hay posibilidad de acuerdo con Rusia. Porque Rusia no va a reconocer la legitimidad de un señor que hace año y pico que tenía que haber convocado elecciones, sigue ahí por sus santas narices, no hay libertad de política, no hay libertad de prensa, se persigue a la Iglesia ortodoxa, para decir, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, se cierran medios de comunicación, en fin, no voy a contar lo que... Él ha ido un poco a su ritmo, ¿no? Entonces, no, Zelensky está ahí mantenido fundamentalmente por Bruselas y por la City de Londres, por Londres. ¿De quién mantienen a Zelensky? Entonces, bueno, pues Estados Unidos quiere cambiarlo. Y, bueno, por ejemplo, estamos viendo en estos momentos últimos cómo empieza a haber protestas en Kiev y en otras ciudades ucranianas contra Zelensky porque ha tomado el control de las oficinas anticorrupción. Bueno, esto hay que interpretarlo bien, ¿eh? Las oficinas anticorrupción en Ucrania estaban en manos de los norteamericanos. Y Zelensky, viendo lo que se viene, y seguramente con la complacencia o la complicidad británica, ha decidido tomar el control de esas oficinas de corrupción. Las redes de influencia norteamericanas que han hecho echar a su gente a la calle. Y es lo que estamos viendo. Luego ya se produce una fractura interna dentro del Estado ucraniano, que es un Estado en descomposición, que puede hacer que todo pueda cambiar, claro que puede cambiar. Es decir, ver dentro de 3 semanas que, fíjate, decía Juan Antonio Aguilar que iba a tardar todavía 6 meses, un año. Claro, todo puede cambiar en cualquier momento porque son muchos los actores que funcionan. Es decir, ahora, si sigue la situación más o menos como se va manteniendo y Zelensky con el apoyo europeo y británico sigue controlando el régimen, durará hasta que ya no haya posibilidad de continuar la guerra. Es decir, ya no habría posibilidades, como dices tú, por agotamiento, claro, por agotamiento económico, por agotamiento de la población, porque no hay posibilidad de reponer las bajas, no hay posibilidad de reposición de armamento. Es decir, entonces llegará un momento de colapso y podrá ocurrir, ya digo, 5 meses, 8 meses, un año y medio, puede ser. Pero digo que si no hay manos negras, el factor será el militar. Si hay manos negras, pues entonces el factor posiblemente sean los servicios de inteligencia. Que de eso hablaremos en algún programa en esta caja de Pandora. La ética del analista, Juan Antonio. ¿Cómo se puede mantener independencia? Porque aquí todos van de independientes, pero la mayoría, como digo yo, tienen amo, cuando los patrocinadores también quieren su propio relato. A ver, este es un tema complejo, porque la ética, al fin y al cabo, no es algo universalmente que podamos aplicar. Depende de las concepciones religiosas, ideológicas, culturales de cada uno, pues digamos, se tienen una especie de coordenadas o de sistemas de coordenadas éticas, ¿no? Pero yo creo que hay unos mínimos por los cuales el comunicador, sea un periodista o un analista o quien sea, no debe pasar, ¿no? Es decir, hay cosas que no son justificables, aunque sean explicables. Es decir, uno puede explicar en todo este follón, por ejemplo, del Oriente Próximo, puede explicar
Sí, que los choques bélicos que pueda tener Israel con el Líbano o con Irán, los que pueda tener Azerbaiyán con Armenia, los que pueda tener un momento determinado Yemen con Arabia Saudita. Uno puede explicarlo. Pero una política de genocidio y de exterminio, donde han muerto ya 20.000 niños, eso no tiene justificación ninguna. Porque no tiene justificación militar. No tiene justificación militar. Entonces, ¿qué otra justificación se le puede dar? Vamos a ver, si Israel no ha controlado todavía Gaza, si siguen combatiendo las milicias de Hamas, ¿qué está haciendo? Seleccionar periodistas para asesinarlos, médicos para asesinarlos con sus familias, bombardeando escuelas, refugios, disparando con francotiradores a la gente cuando va a buscar comida a los puntos de ayuda humanitaria. Hombre, para mí utilizar el hambre como arma de guerra Claro. es Es decir, absolutamente dantesco. Genocidio. Y entonces eso no debe ser justificable de ninguna de las maneras. Y el que lo intente justificar es cómplice de crímenes de guerra y de genocidio. Entonces, claro, aquí está la cuestión del comunicador, del periodista, del investigador, ¿no? Es decir, y llegamos a aquello de la ventana abierta, ¿no? Es decir, el debate de si está lloviendo o no está lloviendo. Y entonces dice el comunicador, hombre, o el medio de comunicación, vamos a darle la palabra a las dos partes, ¿no? Para que democráticamente cada uno exponga su opinión, ¿no? O su visión del tema, de si está lloviendo o no está lloviendo. No, el comunicador, el analista, el experto, lo que tiene que hacer es abrir la ventana y comprobar si llueve o no llueve. Exacto. Eso es lo que tiene que hacer. No darle la palabra a alguien que justifica el genocidio o los crímenes de guerra. Es decir, eso es lo que tiene que hacer. Luego ya vendrán los expertos a explicar cómo pudieron ocurrir las cosas, cómo se llegó a ese punto, etcétera, etcétera. Vale. Pero lo primero, y lo ético, es contarle a la gente lo que pasa, si está lloviendo o no. Eso es lo ético. Lo que está pasando. Lo que está pasando en Siria, por ejemplo. Lo que está pasando en Gaza o en Cisjordania. Eso es lo que hay que contar. Abrir la ventana y mirar. Y si llueve, cuentas que llueve. Y si no llueve, cuentas que no llueve. Y todo lo demás es de una hipocresía, de un cinismo y de una forma maligna de justificar los crímenes que dejan en muy mal lugar, sea al periodista, al comunicador, al analista o a quien sea. Yo creo que ese es el punto ético de la cuestión, ¿no? Es decir, ceñirse a la realidad que estamos viendo, no ya en los que están allí, sino es que estamos viéndolo al segundo y en directo. No hay que hacer más. Claro, no me explique usted por qué están tirando bombas. Claro, no me explique usted por qué están tirando bombas sobre escuelas. No. Aquí lo que es que están tirando bombas sobre escuelas. Claro, es que luego, y eso hay que pararlo y hay que denunciarlo. Luego ya en el futuro uno podrá decir, vamos a explicarnos cómo se llegó a ese punto. Pero de momento, lo que no puedes poner es decir, voy a intentar explicar por qué, que es una forma de justificar, se están tirando bombas sobre zonas residenciales, escuelas, hospitales. No queda un solo hospital en pie en Gaza. Operativo al 100%, no queda ni uno. Es decir, ¿qué me van a contar? Hoy precisamente hacía eco de una frase que dice que decía, más o menos venía a decir que serán señalados, porque hay muchos cómplices, evidentemente, pero en este conflicto y en muchísimos conflictos que hay ahora mismo, y ojalá pudiéramos hablar de todos, pero es verdad que el único testigo es el tiempo, ¿no? Es la historia, que esa es la que juzga. Yo quería preguntarte 3 hábitos para que nadie le alquile la atención a nadie con mapas coloridos y líneas de flechas. Ese consejo al ciudadano informado, como digo yo. Ay, 3 hábitos. Bueno, 3 hábitos que hay que Aparte coger. de fumar. Sí. Bueno, es decir, a ver, el primer hábito es, hay que tener un mínimo de cultura. Hay que leer. La gente tiene que leer. Libros. A ser posible, libros. Si no, bueno, pues hay muchos buenos artículos y informes, informaciones, y si no, al menos escuchar programas serios en las plataformas. Si no es de leer
pues mira, y vas en el coche, pues bueno, pues por lo menos pon el teléfono ahí y vas escuchando programas serios, va a gente que tenga un mínimo de rigor. Lo primero es tener, pero para eso, o sea, eso es necesario para tener un mínimo de cultura. Pues claro, si te hablan de la guerra de Israel con Irán y no sabes ni siquiera dónde está Irán en el mapa, pues mal vamos. Estás hablando de oídas y por lo tanto da lo mismo que te diga, hablen de la guerra de Israel con Irán que del último derbi de fútbol o quién ha salido hoy en cualquier programa del corazón en la telebasura. Lo primero es tener ese mínimo de cultura. Lo segundo, y ya lo cité, tener fuentes aceptables. Es decir, que digas, bueno, yo sé que en este tema hay una publicación, hay un periódico pakistaní, hay un medio, Brasileño. ¿no? Claro, brasileño, es decir, buscar fuentes que no sean siempre las mismas. Y esto viene a colación porque, hombre, vamos a ver, no quiero ponerme a repasar aquí lo que ha ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, aquello del bichito y el pinchazo del bichito y demás para que no nos tiren el canal. Pero, vamos a ver, Guerra cognitiva. señores míos, si ustedes saben que les han estado engañando durante años, ¿por qué piensan que mañana, en el tema de Oriente Medio, de Ucrania o del mar de China, Taiwán, Corea del Norte, quizá, le van a decir la verdad? ¿En base a qué razonamiento? ¿En base a qué razonamiento? Los que te han estado engañando durante años ahora te van a decir la verdad. Si te han estado engañando durante años, sospecha que mañana también te van a engañar. Luego hay que buscar fuentes alternativas. Y eliminar, lo tercero sería eliminar los clichés. Eliminar los clichés que todos tenemos, que dan lugar a prejuicios, y que son clichés que imponen los medios en esa guerra cognitiva donde te los van introduciendo por muchas técnicas, técnicas conductuales, de repetición, etcétera, etcétera. Van incluyéndote esos clichés y van conformando en nuestra mente una matriz alrededor del cual vamos a hacer el razonamiento. Es decir, no es que nos cambien lo que pensamos, que eso es la propaganda, sino que nos cambian la forma de pensar, la forma en que como razonamos. Esa es es decir, acaban ocupando, como si fuera un territorio, ocupando nuestra mente. Nos cambian las coordenadas sobre las que razonamos, ¿no? Y aquí, hombre, pues va a decir, pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No? Es decir, vamos a explicarlo un poco muy sencillito para que todos lo entendamos. Ya en la escuela aprendíamos cómo era el silogismo, cómo era un razonamiento bien hecho. En la escuela, esto lo aprendíamos en el colegio. Sí, sí, lo aprendíamos. Y entonces nos decía, hay una premisa principal, todos los hombres son mortales. Luego hay la premisa secundaria, Sócrates es un hombre. Y de ahí se sacaba la conclusión. Luego, Sócrates es mortal. Esto era un razonamiento bien hecho. Bien, si a ti te cambian el cliché, podemos razonar de la siguiente forma. Premisa principal, todos los hombres son inmortales. Premisa secundaria, Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es inmortal. Lo cual contradice la realidad, porque Sócrates no está con nosotros, se murió el hombre. Es decir, bueno, hay otra posible conclusión. Sócrates no es un hombre. Lo cual tampoco es cierto porque todos sabemos que era un hombre. Claro. Con lo cual, es tan básico todo. Eso es un razonamiento mal hecho. Y entonces, fíjate, por ejemplo, nos han estado metiendo y nos sigue intentando meter el cliché de todo lo ruso es una amenaza. Tchaikovsky era ruso. Luego Tchaikovsky es una amenaza. La conclusión es falsa. ¿Cómo va a ser Tchaikovsky una amenaza? Conocido compositor ruso que vivió en el siglo XIX, ¿cómo va a ser una amenaza? Un compositor que, vamos, no hace falta que fuera... Luego, entonces, como la premisa secundaria es verdadera, porque efectivamente Tchaikovsky era ruso, comprobable y contrastable, entonces la premisa principal es falsa.
que todos los rusos sean una amenaza, lo cual contradice completamente el discurso oficial que todo día nos vende. Pero sin darnos cuenta, ahí introducen ese cliché y hacen que cualquier acontecimiento que tenga que ver en Europa, además, circula alrededor de la amenaza rusa. Aquí lo hemos visto. La mano rusa estaba en Torre Pacheco, en la Dana, en la Filomena, en la contrapropaganda del pinchazo del bichito. Es decir, en todos lados, en Cataluña, la amenaza rusa estaba por todos lados, está por todos lados. Que hay un apagón, los hackers rusos. Claro, ¿por qué? Porque han introducido, y siguen haciéndolo, ese cliché en la cabeza, para que todo tu razonamiento es un circule comodín. alrededor de eso. Circula alrededor de eso, de tal manera que no razones bien, que seas un auténtico alcornoque, incapaz de razonar bien. Eso es lo que hacen. Y entonces, la eliminación de los clichés es el tercer indicador que te decía. Recuerdo conseguir cultura, leer mucho, buscar fuentes alternativas y eliminar los clichés. No se crean nada de lo que tantas veces les repiten. Cuando todos los medios de distintas empresas, ideologías, países, además del entorno, coinciden en algo, sospeche usted. Sospeche usted. Están intentando introducirle un cliché en su matriz cerebral para que usted deje de razonar adecuadamente y se ponga a pensar como ellos quieren que piense. Me encantan estos silencios. Mm. Hay algo que me llama la atención porque a mí me consta que eres un hombre muy versado, te gusta mucho leer, pero ¿podrías decirnos qué libro o qué mapa encendió esa vocación tuya geopolítica? Bueno, fíjate, prácticamente en España, como en otros muchos países occidentales, como he comentado al principio, durante décadas la geopolítica se estudiaba solamente en las academias militares, nada más. A veces se publicaba por traducción de algún autor norteamericano, lógicamente era geopolítica norteamericana, ¿no? Por ejemplo, los libros de Robert Kagan o de Kaplan o de Kennan, bueno, Brzezinski, en fin. Pero realmente poco. El primer libro que yo leí realmente de geopolítica, fue un libro de los años finales 80 o comienzos de los 90, El sueño eurosiberiano de Jorge Vestring. Es decir, este fue el primer libro que yo leí que era realmente de contenido geopolítico. Y a partir de ahí, pues bueno, te interesa la temática y vas leyendo cada vez más, vas profundizando, vas estudiando, y al final, bueno, pues algo que ahora ya empieza a haber en algunas universidades, pues cátedras donde empieza a tocarse el tema, poco todavía, pero empieza a tocarse el tema, ¿no? Sí, pero durante años era una cosa prácticamente de autodidactas, porque es que no había. No había nada. O efectivamente que hicieras la carrera militar, ¿no? Y fueras a las academias y entonces, bueno, allí lógicamente se tenía que dar, ¿no? Es decir, Es importante además lo que has dicho, perdóname, cuando has dicho el primer libro que leíste, porque muchas veces volvemos a lo mismo que cuando seguimos a un medio de comunicación o seguimos a un famoso, como bien decías tú antes, cuando comenzábamos la entrevista. Y muchas veces dices, no, yo a ese no le leería nunca, porque ese era de un lado, era de otro. Y precisamente ahí es donde, ahí sí que han hecho hincapié en que pienses como ellos quieren que pienses. Ya no claro, te permite razonar a quién lees. pero esa es la falacia dominen, ¿no? Es decir, cuando no tengo capacidad de argumentar en contra, lo que intento es atacar a la persona. Y las personas todas son criticables. Es decir, ¿quién no tiene una multa de tráfico pendiente? Es decir, O Hacienda. O Hacienda, ¿no? Es decir, todos son criticables. Y los recorridos vitales de las personas pueden ser gustarte más o gustarte menos. Pero hay una cuestión que es la académica. Y lo mismo, es decir, hombre, George Kennan es un geopolítico norteamericano, doctrina de la contención contra la Unión Soviética. Hay que leerle, porque es un geopolítico de primera. Es decir, no, como es norteamericano, no lo leo. Bueno, es decir, y Jorge Bestringe hizo el doctorado con una obra sobre polemología, sobre la guerra,
Y fue sobresaliente acumulado del primero de su promoción, hasta el punto que Manuel Fraga Iribarne lo fichó para ser su delfín, su sucesor. Importante dato, yo iba a decirlo ahora, que Claro, es decir, que por lo tanto un tonto no era. Es decir, y más allá de su actuación política, académicamente se ha dedicado a escribir sobre esto, sobre la guerra. De hecho, tiene un libro sobre la guerra simétrica que se estudia en las academias militares, en algunas academias militares sudamericanas, en Venezuela, por ejemplo, y es decir, y como esas otras obras que él tiene, ¿no? Y yo recuerdo esta porque, ya digo, fue en su momento cuando leí, ni siquiera pensaba que era, hombre, por fin he encontrado una obra realmente de geopolítica. No. Ha sido después, cuando ya sé cómo es la geopolítica, su metodología, sus categorías y sus leyes, cuando digo, anda, mira, esta es la obra del El sueño eurosiberiano de Jorge Slinger, sí que era geopolítica de verdad. sí, señor. Simplemente. Bueno, como se nos acaba el tiempo, evidentemente, y esto es así de rollo, porque me encantaría estar escuchándote mucho tiempo, ¿cuál crees que es el movimiento sísmico que a la mayoría de los analistas se están subestimando hoy? A ver, vamos a partir de que los actores son racionales y no vamos a acabar en un holocausto nuclear, ¿no? Ya estamos empezando un poco mal. Entonces, es decir, tal como están las cosas y las dinámicas que se llevan, yo creo que hay un punto de crisis geopolítica gravísimo que puede explotarnos en cualquier momento. Más bien es de geoeconomía, es la deuda. La deuda ahora mismo en todo el mundo supera los 300 billones de dólares, con B. Con B. Solamente en los Estados Unidos se acerca a más de un 10% de toda esa deuda, de un 37, 38 billones de dólares. Gran parte de las medidas estas enloquecidas que toma Trump es porque billones de dólares de esa deuda vencen en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, la deuda se ha convertido en la gasolina que ha estado moviendo la maquinaria durante los últimos 10, 20, 30 años. En una economía absolutamente especulativa, financiarizada, muy poca economía real, muy poca economía de producción de valor. Con lo cual, esa burbuja impresionante, impagable, en algún momento va a estallar. En algún momento no se va a poder seguir. ¿Y entonces qué va a pasar? El colapso económico puede ser tremendo. Y con el colapso económico pueden empezar las tentaciones de intentar que yo lo sufra menos aprovechando o expoliando al lado, o creando una demanda artificial que permita poner la máquina en movimiento, es decir, una guerra generalizada. Es decir, el colapso económico es grave y podría tener consecuencias, consecuencias humanas y sociales, imagínate, desempleo a mansalva, pobreza. Es decir, todo esto estamos siempre al borde de que nos pueda ocurrir. No sé, de luego no tenemos la bola de cristal. No sé si dentro de un mes, un año, 5 años, 8 años. Pero evidentemente uno coge la curva del aumento de la deuda, tanto de la norteamericana como de la global, y puede hacer una gráfica de perspectiva. Y entonces se da cuenta que lógicamente no puede estar así hasta el infinito. Luego en algún momento eclosiona. Va a colapsar. Juan Antonio, esto ha sido una clase magistral. Espero que ya formas parte de la caja de Pandora. Espero que podamos en algún momento más poder contar contigo, porque la verdad es que tengo que agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Nada, Muchísimas gracias. el gusto es mío y, oye, mucha suerte con el canal. Yo creo que, es decir, como sigas teniendo gente como Sabes algunos. Entonces yo creo que sí, que va a ser muy interesante, muy interesante. Yo animo efectivamente a seguir un canal más. Y alguno dirá, Sí. es que ya son canales. Son pocos. Son Para pocos. todo lo que hay que contar. Entre otras cosas, porque además todos estos canales están en peligro de que un día caiga la guillotina de la censura sobre ellos.
Entonces, cuanto más haya, muchísimo mejor. Cuanto más gente se suscriba y comparta contenido de todos los canales y de este también, es decir, muchísimo mejor. Ese realmente es la mejor de las armas que tenemos. Sí, señor. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros. Vale, hasta la próxima entonces.